¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén viendo. Sean bienvenidos a una punta más de La Razón de la Locura. Yo me voy a presentar con ustedes. Yo soy Juan y soy un alcohólico. Bienvenidos. Hola, Juan. Hola, Juan. A todos, bienvenidos. Es un gusto y un placer volvernos a poner en contacto con ustedes, los que nos estén viendo. Mi nombre es Arturo y soy alcohólico. A todos, buenas tardes, soy alcohólica, qué bueno que están con nosotros, conectados. Ojalá que esta transmisión sea de provecho para todos y tenemos unos invitados aquí. Gracias, Alas. Buenas tardes a todos, compañeros, yo soy Ignacio y soy alcohólico y estamos aquí a ver qué tal. En una primera sesión con los compañeros, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, compañeros, yo soy René, soy un enfermo alcohólico y agradeciendo aquí la oportunidad y el hecho de que me hayan invitado, pues aquí estamos. Hola. Buenos días, tardes o noches, tengan todos cada uno de ustedes, sean bienvenidos a una transmisión más de La Razón de la Locura, porque recuerden que sin locura no hay vida y tenemos que aprender a reírnos de nuestra locura y de la tragedia de nuestras vidas. Tenemos que hacer una comedia de la tragedia de nuestras vidas, porque no siempre nos la podemos pasar lamentándonos. Algo de lo que nos habla el tema de hoy, que vamos a hablar acerca de las 12 promesas de Alcohólicos Anónimos, a ver cuáles ya hemos podido alcanzar y en cuáles todavía andamos ahí vacilando, pero una de ellas es eso, ¿verdad? El que tenemos que perderle el miedo a nuestro pasado, dejarlo de ver con sufrimiento, porque es del que tenemos que aprender. De esas vivencias que ya tenemos, las tenemos que convertir ahora en experiencias. ¿Y cómo se convierte una vivencia en una experiencia? Cuando ya se le aprende algo, cuando esa vivencia la llegas a trascender y aprendes, le sacas la enseñanza a los errores que cometimos en ese tiempo, no volverlos a cometer el día de hoy, porque nos vamos a enfrentar a circunstancias muy similares todo el tiempo, pero vamos a ver nuestro pasado y vamos a ver cómo reaccionamos, de qué manera decidimos en aquella ocasión y hacia dónde nos llevó para poder aprender de ese pasado. Entonces tenemos que aprender a perderle el miedo a ese ayer, a esos errores que cometimos. Me decía un padrino, no te arrepientas de nada de lo que hayas hecho, güey, porque ya lo hiciste. Y ahora todo eso es experiencia, todo eso lo puedes convertir en experiencia. Y finalmente nuestro pasado y las experiencias que hemos aprendido de él nos tienen situados en el día de hoy, ¿verdad? Ya han formado lo que el día de hoy somos. Somos personas que venimos de la tragedia, del dolor, del sufrimiento, pero el día de hoy nuestras vidas no son iguales. El día de hoy nos hemos levantado de esos escombros y hemos tenido que aprender a darle un nuevo cauce a nuestras vidas. Entonces hablaremos el día de hoy de esas 12 promesas. ¿Dónde nos vienen esas 12 promesas? ¿Ven? En el sexto capítulo. Nos vienen ahí en el sexto capítulo que dice en acción. Entonces ahí es donde vienen estas promesas. Por ahí le damos la bienvenida a la cafetera que nos trae nuestro cafecito. Artur, vamos a empezar contigo. Primero entramos en tema con Nachito. Primero les vamos a preguntar, ¿no? Vamos a darle entrada A los invitados. Los invitados. Preséntense bien, ¿no? ¿De dónde son? ¿Cuánto tiempo tienen sin consumir? ¿De qué grupo nos visitan? ¿Cómo ha sido su trayectoria más o menos dentro de Alcohólicos Anónimos? Porque nos ven muchas personas que no tienen grupos, muchas personas que tienen familiares o que ellos mismos tienen problemas con su forma de beber y comienzan a buscar la solución a su problema, y la función que tenemos nosotros en las transmisiones es facilitarles su llegada a Alcohólicos Anónimos, hablarles de la enfermedad, de la recuperación
en dónde se pueden recuperar, a dónde pueden llegar. Aquí en la transmisión somos compañeros que estamos abiertos a todo lo que sea Alcohólicos Anónimos. Grupos de cuarto y quinto paso, grupos de hora y media, grupos de 24 horas, ya todos con el mismo objetivo, ¿verdad? Entonces aquí, como dice el cuarto capítulo, ¿verdad? Somos inclusivos, no exclusivos ni prohibitivos. Entonces, todos cabemos en Alcohólicos Anónimos, sea cual sea nuestra corriente. La semana pasada tuvimos un caso de un compañero de Colombia, bueno, de un bebedor colombiano, que nos sigue en las transmisiones y que finalmente el jueves pasado nos solicitó la ayuda. ¿Y cómo les damos la ayuda a alguien que no vive en nuestro país y que la está pidiendo? Hablándoles de nuestra experiencia y poniéndolo en contacto con grupos de Alcohólicos Anónimos de allá de Colombia, ¿verdad? Que fue lo que se hizo. Para los que nos están viendo, les damos seguimientos y tratamos de ayudarles a resolver la situación por la que estén pasando. Entonces, platíquenos un poquito de quiénes son ustedes, de dónde vienen y hacia dónde van. ¿Dónde nacieron? Aparte de su casa. Buenas tardes, compañeros. Yo soy René, soy un enfermo alcohólico. Yo vengo de Mexicalcingo. Yo soy de Mexicalcingo. ¿Sí? Y pues hace unos 9 años viví una experiencia de cuarto y quinto paso, compañeros. Y cuando tienes la presunción de la juventud, yo llegué a los 23 años, ¿no? Entonces, pues yo vengo de un núcleo donde la familia pues fue alcohólica, mamá, papá, hermanos, problemas, ¿no? Como se vive diariamente. El problema mío, compañeros, es que yo no debería chiste, ¿no? A los grupos, a las invitaciones, pero mi hermano mayor, ya teniendo más tiempo que yo, me hizo la invitación y así se la fue pasando bastante tiempo, compañeros. Y hacer una experiencia espiritual, conocer de las cosas de Alcohólicos Anónimos, para mí pues, ha sido grato varios tiempos, compañeros. Me la he pasado militando en varios grupos, ¿no? Y al día de hoy, mira, sigo buscando esa concentración, ¿no? Ese seguir encontrándome a mí mismo, compañeros. Pero pues aquí seguimos. Gracias, compañero. Yo soy Ignacio y soy alcohólico. Yo vivo aquí en Toluca. He andado de un lugar para otro porque así ha sido mi vida, básicamente. Yo llego hace cerca de 2 años ya, gracias a Dios, que he dejado de consumir las bebidas embriagantes que en mi vida fueron catastróficas por las decisiones y los comportamientos que llegué a tomar. En ese momento perdí a mi familia, perdí muchas cosas económicas, perdí todo, literalmente todo. Yo llego a AA, no creyendo, porque yo acudía a psicólogos, estuve en un psiquiatra y no funcionó como yo lo esperaba. Entonces, para mí, yo perdí la esperanza porque creí que no existía algo que pudiera rescatarme de esa enfermedad tan grande que aún poseo. Obviamente, a través de la gracia, pues al día de hoy no se debe, ¿verdad? Solo por hoy, como lo dice el programa. Entonces, para mí fue difícil, compañeros, cuando yo llegué a aceptar que yo tenía un problema, a pesar de ya haber caído en las garras del alcoholismo. Para mí la aceptación fue muy difícil, muy complicada, ¿no? He estado trabajando eso a través de este tiempo que llevo a ciertas horas, de 24 horas sin beber. Me trato de apegarme. Yo vengo de un grupo de cuarto y quinto paso, viví una experiencia y fue maravilloso porque a los pocos días de una situación personal en quererme quitar la vida, a los pocos días encontré
encontré una respuesta grande dentro de estas paredes de Alcohólicos Anónimos, y así fue como dentro de mí decidí quedarme y experimentar qué había más allá de ello, porque yo sabía que existía algo mejor de lo que yo había tenido, pero no me di nunca la oportunidad. Así fue mi proceso, compañeros. Al tiempo llego y empiezo a acudir a juntas, por alguna razón extraña a pegarme a las juntas de Alcohólicos Anónimos y empiezo a conocer gente, una gente nueva, una gente que siempre ha aportado algo en mi vida cada vez que nos vemos. Un abrazo, un saludo, una palabra, para mí eso es bastante satisfactorio porque pues vengo de una situación muy difícil, ¿no? Compañeros de una infancia complicada, donde solamente creí que lo que yo pensaba y decía era lo que se debía de hacer, lo correcto. Entonces, estando aquí dentro de los compañeros de Alcohólicos Anónimos, he encontrado muchas cosas. Yo llevo poco tiempo, compañeros, pero estoy enamorado del programa. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir entendiendo más allá para poder tener una vida tranquila. Obviamente sé que esto no es tan sencillo, hay que apegarse a muchas cosas y pues a pesar de que me cuesta trabajo, aquí estoy, solo por hoy me pongo de pie y pues qué decirles, compañeros, el día de hoy estoy pegado con mi familia nuevamente, he recuperado algunas cosas de las cuales yo creí que ya no iban a volver a mí. Me siento tranquilo, los problemas siguen habiendo, siguen estando, pero hoy se les da una cara diferente, se les da de frente para poder ir entendiendo poco a poco. Y así es como yo he estado trabajando en estos días, compañeros. Gracias, Nachito. Como te conocemos, sabemos que es difícil cuando uno viene del infierno, ¿no? Llegar a un grupo en las situaciones personales que cada quien ha tenido que vivir, pero aquí vamos encontrando una solución. Y ahora en este capítulo nos va a decir lo que una persona que ya entendió dice que vamos a la mitad del camino y ya se empiezan a ver los primeros resultados. Al principio nos dice todo lo que tenemos que ir haciendo después de saber cómo trabaja el programa de Alcohólicos Anónimos, y ahora nos vamos a hablar de las promesas, ¿no? Esas que sí se cumplen, y nosotros vamos a ir viendo nuestro caminar para ver cuáles se han cumplido, en cuáles pues vamos viendo esa pequeña luz. Y ahorita Oscar nos va a ir preguntando, pero yo quiero darles la bienvenida. Siéntanse tranquilos. Sí, sabemos que la primera vez se pone uno tenso porque algo pasa, ¿no? Cuando nos están viendo por allá, no sabemos quién nos ve, pero sabemos que nos están viendo y es difícil, pero siéntanse relajados. Sabemos que es difícil, pero siéntanse como en casa, siéntanse como en su grupo, y ojalá nos puedan ahondar un poco más en esas experiencias para que los compañeros que nos ven sepan que este programa sí ayuda a pesar de las circunstancias que cada quien haya tenido que vivir. Y le damos la bienvenida a Horacio por ahí. Bienvenido, Horacio. Gracias. Buenas tardes a todos, a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Yo soy Horacio, soy alcohólico. ¿En qué tema estamos? Sexto capítulo. Las 12 promesas. Bueno, las 12 promesas vienen en el sexto capítulo, ¿no? Y el sexto capítulo me dice que es una acción. Entonces, yo deduzco que tengo que trabajar los 12 pasos para poder alcanzar esas 12 promesas. Porque en muchas ocasiones es difícil, pero más que nada por falta de voluntad, porque en realidad dicen que nadie puede trascender los 12 pasos a la perfección. O sea, lo único que hace falta es tener la voluntad de practicarlos y como sea, va a haber resultados. Así es, Horacio. Es difícil, ¿verdad? Pero vamos encontrando promesas desde el primer paso. O sea, yo recuerdo la primera vez que leí el primer paso y me encontré con esa primer promesa. Iba a encontrar una vida útil y feliz. Ahora en las nuevas ediciones ya dice una vida
feliz y útil, pero antes decía útil primero y luego feliz, y parecería que no, pero es importante, ¿verdad?, el contexto y el orden de las promesas. Me dice que lo primero que tengo que hacer para alcanzar esa promesa es admitir mi impotencia, ¿verdad? No mi alcoholismo, no mi drogadicción, porque me lo dice así en ese párrafo, dice: la admisión de nuestra impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el cual edificaremos una vida útil y feliz. Entonces, admitir la impotencia, pues está de la chingada, ¿verdad? Porque algunos piensan: no, pues a mí sí se me para la verga. No, pues no nos referimos a esa impotencia, ¿verdad? La impotencia es falta de poder. Bueno, yo hago la aclaración porque puede haber unos pinches ignorantes así como yo, que yo cuando llegué fue lo que pensé, dije: no mames, no padrino, aquí sí está mal porque a mí sí se me paga y a las pruebas me remito. Pero no me habla de esa impotencia, sino de mi falta de poder en la vida, ¿verdad? De que no he podido hacer las cosas que yo he querido hacer, y para empezar, no podía dejar de beber y de drogarme. A mí, cuando estábamos viendo esa parte en una junta de estudio, lo recuerdo bien, me dijo el padrino, porque yo le dije que yo no tenía ese pedo, ¿verdad? Como todos cuando llegamos sentimos que no. Y me dijo: a ver, güey, ¿cuántas veces quisiste dejar de beber y de drogarte? Muchas, padrino. ¿Y cuántas veces pudiste hacerlo? Ninguna. Entonces, ¿tienes poder o no tienes poder para controlar tu manera de beber y de drogarte? Que no, pues no tengo poder. ¿Y para hacer las cosas que tú quieres hacer, tienes poder? Pues sí, no, padrino. Y me dijo: no, güey. ¿Quería ser un alcohólico y un drogadicto? No. Cuando te paras en la mañana, ¿qué le pides a Dios o qué te dices? El día de hoy me voy a portar bien, no voy a decir mentiras, no voy a hacer corajes, no voy a pelear. Y a los 5 minutos ya estaba renegando. Cuando me preguntaban: ¿cómo amaneciste bien? Cuando había amanecido de la chingada, ¿verdad? Entonces no tengo poder ni siquiera para cosas pequeñitas, ¿verdad? Menos para un problema tan grande como es el alcoholismo y la drogadicción. Entonces ahí nos viene esa primer promesa, ¿verdad? Que va unada con esa que nos viene en el 6º capítulo, donde a lo largo del 6º capítulo vamos a ir encontrando esas promesas, las cuales son 12, y la primera dice: vamos a tener una nueva visión de la libertad y de la felicidad. ¿De verdad tenemos una nueva visión de la libertad? ¿A qué libertad se refiere? ¿De qué nos estamos liberando? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de felicidad? Para ver si empata, ¿verdad?, con lo que me está proponiendo la literatura. Entonces, ya hemos encontrado, ya estamos viviendo esa primer promesa, ya tenemos una visión diferente y disfrutamos de la libertad y de la felicidad. ¿Quién es el primero? ¿Quién dijo yo? Gracias, Oscar. Mira, cuando yo llego a AA, yo les he compartido mi historia, yo me sentí como que me había aprisionado, como que había llegado a un lugar a donde ya me tenían sometido, porque obviamente nadie me obligó a nada y me dijeron que todo era sugerido, mas sin en cambio al estar escuchando a otra persona, a un padrino, pues él me empezó a decir las cosas que me podían resultar y las cosas que no me iban a resultar. Una de ellas pues fue cambiar de ambiente, cambiar de amistades, o sea, cambiar muchos de mis hábitos que pues estaban muy arraigados en mí. Y en ese momento yo decía, hablaban de libertad. ¿Cuál libertad? Si ya me están sojuzgando, si ya me están sometiendo, ¿de qué libertad me hablan estos cabrones? Eso es lo que yo pensé. Pero a medida que vas conociendo y te vas adentrando en el programa, te vas dando cuenta que efectivamente lo mío no era libertad, era libertinaje. Y pues yo lo confundía con la libertad.
y la libertad se va adquiriendo dentro del programa, porque efectivamente al adentrarte al programa vas dejando el desmadre, el libertinaje, y te vas volviendo libre en tus decisiones, libre de ya no estar bajo el látigo del alcohol, libre de ya no estar bajo la mentira, libre de todos los defectos con los cuales yo llego a vivir mi experiencia. Y efectivamente encuentras esa alegría al ser libre. Qué paradoja, ¿no? Encuentras la libertad sojuzgándote. Yo me decía, pues me sentía como un perro callejero, al que no está acostumbrado a estar atado a un cordel o a un lazo. Yo así me sentía, me daba mis jalones y como que me gustaba y no me gustaba, pero vuelvo a lo mismo, encontré la libertad cuando yo me voy adentrando al programa, y en automático va llegando esa alegría. Decía ahorita el compañero Ignacio, él pues está enamorando del programa porque vas encontrando un nuevo estilo de vida. Ya no estás atado a la mentira, ni al alcohol, ni mucho menos a la droga, siempre y cuando te apliques. Así es como yo lo veo, Oscar. Así es, hay un tema, creo que viene en el Transmítelo, que se llama La libertad bajo Dios. Y decía ahorita Arturo, ¿verdad? Es paradójico, me lo dice el segundo paso también, ¿verdad? ¿Cómo poniéndome o sometiéndome a un Dios, sometiéndome a un grupo, voy a encontrar la libertad? Me voy a sentir vacío, pero vacío siempre estuve. Una ausencia de Dios o un problema existencial que tenía, que lo quería sustituir o lo quería llenar con alcohol, con drogas. Ya dentro de Alcohólicos Anónimos, gracias, ahorita. Ya dentro de Alcohólicos Anónimos lo quería llenar con qué, ese vacío a través de mi ignorancia, con pepa, con culos, con chichis. Y me dijo el padrino, ¿verdad? Que ese vacío no se llenaba de esa manera, que ese vacío se llenaba con Dios. Entonces, me dice en el 11º capítulo que yo soy un vasallo, un esclavo del alcohol y de las drogas, y que cuando llego a Alcohólicos Anónimos recibo el espíritu de adopción, que me va a dar libertad, porque fue una libertad que yo perdí, que me despojó de ella el alcohol y las drogas, ¿no? Me despojó de las facultades de la voluntad, no teniendo ya facultades de la voluntad que son el discernimiento y la decisión. Alguien que ya no tiene decisión y que no es capaz de discernir entre lo que le conviene y lo que no le conviene, se convierte en un esclavo. Entonces Alcohólicos Anónimos me liberó de esa obsesión, de esa devastadora debilidad, me dio la libertad de elegir, y yo elegí, ya dentro de Alcohólicos Anónimos, permanecer en Alcohólicos Anónimos. Y la felicidad, ya dice que vamos a tener una nueva visión de lo que significa la palabra felicidad. Como buen egoísta, la felicidad la veía únicamente en mis satisfactores, ya los satisfactores personales, lo que a mí me da satisfacción. Dentro de Alcohólicos Anónimos cambió esa visión de la felicidad. ¿De qué manera ha cambiado en ustedes esa visión de la libertad y de la felicidad? Gracias, Oscar. Pues mira, yo cuando bebía, creía que beber me ocasionaba felicidad. Yo me sentía muy feliz bebiendo. De hecho, yo me sentía de poca madre. Pero después ya no pude salir. O sea, ya estaba yo atado al alcohol. Como yo ya había hecho muchos intentos y no podía salir, yo me conformé con morirme bebiendo. O sea, ya creía que yo ya no iba a ser capaz de dejar de beber porque yo lo había intentado y no había podido. Entonces yo me había hecho esa idea. Ya no era feliz, pero yo quería morirme, buscaba la muerte.
Entonces, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos y dejo de beber, pues mi vida empieza a cambiar. O sea, esa libertad, en principio, con el alcohol, cambió muchas cosas, porque empecé a tener claridad en mi mente y en mi pensamiento. Las cosas que yo veía normales cuando yo bebía y que creía que estaban bien, pues me di cuenta que no, que era al revés, que estaban mal. Entonces, liberarme del alcohol para mí fue algo increíble, que yo por eso me hubiera conformado. O sea, yo cuando bebía me habían dicho, pues mire, yo nomás dejando de beber, ya estoy del otro lado. Dejo de beber, empiezo a pensar de una manera diferente, ya sin las bromas del alcohol, y empiezo a ver que mi vida había tomado un rumbo que yo nunca había querido, que fue inesperado, y que ese rumbo me lo había dictado el alcohol. Yo no tenía el poder de controlar mi vida, sino yo la iba viviendo como me iba dando oportunidad, pues cuando bebía. Entonces dejo de beber y veo que mi vida la puedo encauzar de una manera diferente. Y mi vida ha sido diferente. Yo podría decir que mi vida ahora, como la veo, no sé el porcentaje de la felicidad, pero yo podría decir que yo soy un 80-90% feliz. Me gusta mi nueva vida, me gusta cómo me relaciono ya con mi familia, afortunadamente no la perdí. O sea, yo tengo las mismas cosas que tenía cuando bebía, pero ahora ya las veo diferentes y disfruto mi trabajo, disfruto estar con mi familia, disfruto estar en Alcohólicos Anónimos porque ya es parte de mi vida. Y esas cosas que para otra gente pues, podrían ser diferentes, para mí me llena de felicidad. O sea, yo me siento pleno. Yo voy a ser abuelito, no sé si les había dicho, y ya mi vida cambió, ¿no? Ahora ya primero fui suegro, se casó mi hija y ahora ya voy a ser abuelo y eso me ilusiona grandemente. Por eso yo soy afortunado de estar en Alcohólicos Anónimos y haberme quedado. Y eso que pues apenas va la primera promesa, ¿no? Yo creía que todavía no andaba por esos lados, pero ahorita que le pongo atención, pues ya estoy empezando a disfrutar de esa libertad y de ese concepto de felicidad que ya tengo, que es el mío. Y yo me siento, les digo, me siento muy feliz, me siento afortunado y es más, me siento bendecido. Y así es como yo voy viendo esta primera promesa. Bien, compañeros, pues yo, como les comentaba hace un rato, ¿no? Antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, yo fui una persona a la cual siempre fue ingobernable desde muy pequeño. Siempre crecí con una ideología propia, o sea, no crecí con una figura paterna, materna e incluso de una persona llegada a mi familia que me dijera que lo que yo estaba haciendo era malo. Cuando yo empiezo a beber, yo lo veo como gracia, ¿no? Porque a través de las tonterías que hacía, a las demás personas les causaba gracia. Y yo pensé que era gracioso, o sea, en realidad en mi vida nunca hubo una persona que me dijera que el beber era malo, ¿no? Para mí, en ese momento. Entonces, conforme voy creciendo, pues me voy creando yo mismo la idea de que beber no es malo. Beber es convivir con los amigos, convivir en una fiesta, en un cumpleaños, en donde hubiese una reunión era beber, siempre alcohol. A través del tiempo, compañeros, yo empiezo a perder digamos que empiezo a faltar el respeto en sentido de que mi manera de beber fue acrecentándose. Obviamente siempre he sido una persona impulsiva, causando daño a mi familia, a mis seres queridos, a los que en ese momento me rodeaban. Y por ahí se presentó la oportunidad de que mi vida cambie, compañeros, ¿no? Y a través de un poco del poder me volví en desmadre. Esa es la realidad. Creí que todo lo que se había logrado en ese momento era a través de mi propio esfuerzo. Yo nunca le agradecía a nadie ni a nada por un día, por lo que tenía. Esa es la realidad. Siempre yo decía, aquí el chingón soy yo porque yo he logrado
lo que muchas personas de mi familia no. Y eso fue lo que mi manera de pensar al día de hoy, lo voy entendiendo, fue la que me llevó acorralándome cada vez más dentro del alcoholismo. Llegó el momento, compañeros, donde yo bebía a diario. Yo llegué a hospitales, llegué a perder la razón, no sabía dónde me encontraba, fui perdiendo amigos, fui perdiendo familia, fui perdiendo todo lo que me rodeaba, que en algún momento yo dentro de mi corazón quería y llegué a tenerlo, todo lo fui perdiendo a través de mis malas decisiones, a través de mi manera de creer que hacía. Cuando llego a Alcohólicos Anónimos, recuerdo la primera palabra que mi padrino me dijo fue: ¿confías en mí? Yo en ese momento no confiaba ni en mí mismo. Le dije que sí, eso fue por compromiso, esa es la realidad. A través del tiempo, él me fue guiando, porque para una persona que cree que ha hecho las cosas por sí mismo es complicado entender que necesita ayuda, es complicado dejarse guiar, es complicado escuchar, es complicado quedarse callado, es complicado darle la razón a otra persona. Cuando empiezo a tener algunas reuniones dentro de las paredes de Alcohólicos Anónimos, empiezo a darme cuenta que, como lo decían los compañeros, ¿no?, de repente mi vida empezó a cambiar. Yo tenía algún tiempo, años de no estar con mis hijas y de repente se da la oportunidad de volver a verlas y que ellas estuvieran conmigo, tratar de llevarme un poco mejor con la mamá de mis hijas, con mis padres, con mis hermanos. Y para mí todo eso me causaba temor, me causaba incertidumbre, porque decía, ya me voy a morir, ¿no? Porque cuando algo bueno sucedía en mi vida, yo pensé que era porque ya se iba a terminar. O sea, compañeros, nunca estuve acostumbrado a las cosas buenas de la vida, o sea, nunca las vi, ¿no? Yo siempre dije que eran porque así tenían que ser, pero cuando llego y empiezo a vivir esas cosas, compañeros, me lleno, no sé si de felicidad o de motivación, de ver que solamente el primer paso era dejar de beber, aceptar a través de muchas renuencias, porque esa es la palabra, entender que solamente dejar de beber iba a empezar a cambiar poco a poco mi vida, mi manera de pensar. A través de los meses, compañeros, pues al día de hoy sigue habiendo problemas, ¿no? Sigue habiendo algunas cosas dentro de la vida difíciles, pero lo más bonito es que hoy mis hijas regresaron a mí. Hoy tengo una sensación diferente de ver las cosas. Hoy me da miedo, después de quererme suicidar, compañeros, hoy me da miedo morir. Y no me da miedo morir porque sé que algún día lo voy a hacer, sino porque hoy quiero vivir lo que no viví. Quiero darme esa oportunidad de hacer las cosas que no hice conscientemente. Quiero seguir caminando, quiero seguir aprendiendo de lo del programa, quiero seguir empapándome de esa información para que no se quede solamente en algún tiempo, en algunos años, como lo dicen, solo por hoy. Yo la verdad es que esa palabra la traigo aquí en mi cabeza porque no quiero que pase otro día sin poder decir hoy gracias a Dios no bebo. Hoy las oportunidades se están dando diferentes. Vuelvo a reiterar, compañeros, no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero ha habido un cambio totalmente. Un cambio general en mi vida sí lo ha habido. Yo soy René, compañeros, y aquí con ustedes, ¿no? Ahorita escuchando a los compañeros, pues no ha sido fácil, ¿no? Recuerdo que pues de llegar de allá afuera, de andar tomando y en la actividad, yo creciendo en mi núcleo, pues a mí todo se
se me daba fácil, compañeros, ¿no? O sea, estar en el desmadre allá afuera es algo, pues, en el momento placentero, ¿no? Pero cuando ya tienes una obligación, compañeros, yo me casé muy chico, yo me casé como a los 22 años exactamente, ¿no? Y pues yo era de aquellos cabrones que pues, su papá los mantenía, ¿no? Y me daba, pues, ahora sí que me daba para no trabajar, compañeros. Pero cuando la vida te voltea un revés y es de a huevo que te pongas a trabajar, güey, o hacer algo por tus personas que quieres, es otro show, compañeros. A mí me costó mucho entender solo por hoy, güey, ¿no? Y eso que, pues a diario tienes que platicar con ellos, ¿no? Dicen los alcohólicos, mientras tengas familia y quien te quiera, por el momento, cabrón, no te preocupes, no pidas más. Pero es difícil, compañeros, no en mi caso, tener que recordar y vivir esas escenas de cuando uno debe, ¿no? Porque yo llegué al grupo con un chingo de deudas, cabrón, ¿no? Y no solo pues era yo metía en locura a mi esposa, a mis hijos, güey, a mis padres. Y es bien triste ver, compañeros, que cuando no tienes un apoyo, no conoces de los grupos, güey, o no has recibido la ayuda, es bien triste despertar y ver que a los únicos que tienes a tu lado es a tu familia, güey, no a tus hijos. Pero sin una conciencia, pues no sabes muchas veces qué hacer, para dónde ir, güey, ¿no? Y fíjate, o sea, algo muy chido que se vive dentro de Alcohólicos Anónimos son las sugerencias de los padrinos, güey. Estar apegado a un servicio, güey, y empezar a echar tu cassette, güey, para atrás y recordar aquellos episodios, ¿no? En los que no podías dormir, güey. En los que lleno de culpas, los te ibas a la cama y revolcándote de un lado para otro y nada más nada, güey, ¿no? O sea, no concebías algo que dicen las promesas también, ¿no? Que se te quitará el miedo a las personas, al hablar y a la gente, güey. No, pues yo recuerdo que pues estábamos endeudados por todos lados, güey, ¿no? Había veces que pues uno no quería salir y estando ahí en la casa y todos a tocar, güey, y pues a ver quién le toca abrir, güey, porque así era, güey, ¿no? Y llegando a Alcohólicos Anónimos hay gente bien intencionada que muchas veces te da la pauta, cabrón, ¿no? Muchas veces te da la confianza de decirles tus cosas, te da una sugerencia, güey. Y yo recuerdo que así empecé, ¿no? O sea, yo llegué deseando que pues, algún compañero me prestara dinero, güey, o que me pagara pues, lo que debía yo, ¿no, compañero? Y ¿qué crees que no fue así, güey, pero fue algo más grande? Dicen que en Alcohólicos Anónimos recibes un pago que vale más que el oro, güey, ¿no? O sea, están aquellas personas que te dicen cómo hacerle, que han pasado por los mismos pasajes que tú has vivido, que han debido y que han salido avantes, que han trascendido esas cosas y te dan confianza y te dan motivación muchas veces para que tú empieces a crearte un personaje, güey, o que te des confianza a ti mismo, que te des seguridad a ti mismo para empezar a accionar, ¿no? Y ahí adelante a tener la fe que muchas veces se necesita para empezar con el programa, güey. Fíjate, es algo bien grato que haya compañeros que, pues prácticamente cuando estás mal, güey, te dan unas palabras de salvación y una sola palabra en una junta dice que te regresa al sano juicio. O sea, compañeros, muchas veces estando con ustedes, ha habido momentos, güey, en los que uno quiere abortar la misión, ¿sabes qué? Pues ya no se puede, güey, ¿no? Pero no falta la persona que se sube a una junta y te regala su experiencia. Muchos dicen que nosotros somos alcohólicos no por convicción, güey, ¿no? Nosotros estamos atados y tenemos un tesoro bien grande que es nuestro propio historial, las vivencias que hemos pasado. Mira, yo varias veces, pues, dentro de las deudas, güey, la presión, la ira, muchas veces maltraté a mi familia, güey, ¿no? Y muchas veces me da pena decirlo, pero al día de hoy se vive diferente, ¿no? Ya hay esa paz, ¿no? Que sea precaria muchas veces, o hay esa tranquilidad y esa seguridad de seguir adelante, compañeros. Y mira, dicen que nosotros como alcohólicos, nosotros mismos hemos diagnosticado nuestra enfermedad, nadie nos dijo tú eres tal, somos alcohólicos, somos drogadictos, somos adictos, neuróticas, pero dicen que de ese reconocimiento de nuestro fracaso
nació nuestra vida de hoy para nuestra felicidad y la felicidad muchas veces de los nuestros, y así se vive el día de hoy, compañeros. Así es, ¿verdad? El éxito está cimentado en el fracaso, y Alcohólicos Anónimos es un lugar para todos los fracasados y todos los demás calificativos que sabemos que hay. Y en Alcohólicos Anónimos se desarrolla una virtud, se van desarrollando nuestras virtudes, esas que nos permiten vivir en libertad y cambiando la vida, como lo decían ahorita ustedes, ¿eh? ¿Cómo cambia el concepto de la felicidad? La felicidad y la tranquilidad que podemos vivir en nuestra vida personal, en nuestros hogares, y la felicidad de la que nos habla la literatura también. Dice este sexto capítulo que nuestro concepto de la felicidad va a cambiar, lo vamos a dejar de ver de una forma egoísta. Y no hay mayor felicidad que ver a un recién llegado del grupo cómo su vida se va transformando, cómo de ese despojo humano que un día cruzó la puerta de Alcohólicos Anónimos, el día de hoy es una persona diferente, y poderlo observar a lo lejos y decir, no mames, yo me acuerdo cómo llegó ese güey porque yo llegué igual, y ver su desarrollo, su crecimiento y cómo se ha transformado en él, es algo que no se puede describir con palabras, ¿verdad? Esa felicidad, esa satisfacción de saber que con algo, aunque sea muy pequeño, has contribuido para el cambio de esa vida. Cuando ves a tus compañeros que llegaron sin familia ahora a convivir con su familia, cuando ves al pinche inútil, al bueno para ni madres ahora ser útil y servir, esa sensación que nos da el servir a los demás, cuando desarrollamos un servicio dentro de nuestras agrupaciones, cuando hacemos un paso 12, cuando llevamos a cabo esa quinta tradición como grupo, lo que se siente, ¿verdad? Esa es la nueva visión de felicidad que dice que vamos a alcanzar, dejar de ser egoístas y ver nada más la felicidad desde nuestra propia perspectiva, de esa percepción egoísta. La siguiente promesa nos dice, ¿verdad? No tendremos que lamentarnos del pasado ni cerrarle cobardemente las puertas a nuestro pasado. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta promesa? ¿Cómo la has podido alcanzar, Horacio? ¿Y cómo se ha ido desarrollando en ti? Mira, en un principio pues, es algo muy difícil, ¿no? Porque dice la literatura, y yo lo viví en mi propia experiencia, que pensamos que tenemos cosas que no podremos contárselas a nadie y que hay cosas que nos llevaremos a la tumba. Pero en el cuarto paso me enseñan que el miedo y el orgullo únicamente son espantajos, dicen, ¿no? Y la única forma de entender que debo de hacer una introspección personal, honesta, sincera, minuciosa, es el sufrimiento que me causaba, el temor de que se supieran mis pendejadas que había cometido, el temor de que la gente se enterara la clase de cabrón que había sido. Ese miedo siempre me tuvo así como paralizado, ¿no? Entonces cuando llego a la agrupación y me doy cuenta de que es necesario hacer el inventario y ya no pensar que hay cosas que puedo esconder, que puedo ocultar, ya no pensar que esas cosas me las voy a llevar a la tumba, porque me decía mi padrino, pues es que esas cosas que tú te quieres llevar a la tumba son las que están cavando tu propia tumba. Mejor piénsalo, y no has inventado ni un pecado nuevo, todo lo que tú ya viviste lo ha vivido muchas personas, y si no hay nada que esconder ni de qué avergonzarse. Ahora entiendo el por qué el pasado ya no se le puede cerrar las puertas cobardemente, dice la promesa, porque ahora el pasado que me avergonzaba, el pasado que me hacía sufrir, ahora es un tesoro que puedo ofrecerle al nuevo, el contarle mis tristezas, mis penas, mis aberraciones, mis delitos, mis pecados, todo como se quiera ver. Al nuevo le sirve. ¿Por qué? Porque se empieza a desinhibir y empieza a ver su pasado ya sin tanta
sin temor, ¿no? Sin tanta vergüenza. Y ese pasado tormentoso se convierte a la postre en un tesoro muy, muy valioso para los alcohólicos. Así es, Horacio, ¿verdad? Nos dice, desde el primer paso nos dice que va a ser necesario que toquemos nuestro fondo y se lo enseñemos de cerca al recién llegado para que lo pueda ver, para que se pueda reflejar y pueda decir, no, yo viví lo mismo que ese güey, a mí me pasó igual, y eso nos va dando confianza, ¿verdad? Por lo menos cuando llegamos nos dio confianza. Y la otra parte es que tenemos que aprender de ese pasado, como nos decía Horacio, ¿verdad? O sea, tengo que aprender de mi pasado para no seguir cometiendo esos mismos errores. La siguiente promesa dice, comprenderemos lo que significa la palabra serenidad. ¿Qué significa para ti la palabra serenidad? Güera, pero antes déjame saludos, porque le estaba mandando saludos a su padrino, a Nachito. Dice Jonathan Rosano, saludos compañeros, especialmente al buen Nacho. Estaba escuchando tu participación, tu padrino. Y también nos manda saludar, bueno, a nosotros no, ¿verdad? Patricia Moreno, saludos, buena, un fuerte abrazo. Entonces, compártele a Pati lo que para ti significa la palabra serenidad. Bueno, eso es algo que solamente en el grupo pude encontrar, ¿no? Porque pues aquí en estas promesas yo voy viendo cómo yo llego a vivir una libertad, sobre todo de la culpa, ¿no? Porque yo llego a un grupo con mucha culpa y era algo que no me permitía ser feliz, ¿no? La culpa que sentía yo y la culpa que le echaban los demás. Y también, pues, fueron situaciones que en su momento yo no entendía, ¿no? Yo no entendía por qué estaba en un grupo, yo no entendía por qué me había sentido atraída hacia todos ustedes, hacia el programa, ¿no? Entonces, para mí, encontrar esa serenidad fue cuando empecé a despojarme de la culpa, cuando empecé a enfrentar ese pasado, como ahorita lo decía, ¿no? Enfrentar las consecuencias de mis actos, ¿no? Porque era algo bien difícil para mí ver ese pasado, ver hasta dónde había dañado, a donde ya no era la víctima, sino era victimaria también. Y solamente en el grupo pude obtener una serenidad, ¿no? El poder aceptar el pasado, el poder liberarme, el poder entender que había otra manera de vivir, que sí ya la había regado, que sí ya las consecuencias estaban, pero aquí me daban la oportunidad de sentirme diferente, de vivir cosas diferentes y que solamente entre ustedes iba a poder encontrar, porque obviamente pues yo llegué pensando que era la única que sufría, que nada más a mí me había pasado todo, y cuando llego entre ustedes y veo que todos han sufrido a su manera, que todos la han regado como yo, y digo, pues estoy en un mundo de iguales, ¿no? Como bien lo dicen, cuando llegas, estás en un mundo de iguales. O sea, unos a lo mejor tienen a su familia, pero se sienten solos, tú no la tienes y igual estás sola, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí me dio esa parte, ¿no? De serenidad, el de empezar a ver que me pude liberar de la culpa, del miedo, y empezar a ver el pasado, ¿no? Ya enfrentarlo más bien, porque me la pasaba negándolo, ¿no? Diciendo que no, que eso no había sucedido, o sea, queriéndome engañar a mí misma. Pero pues aquí solamente entre ustedes he podido. Gracias, Jesús. Pues vamos escuchando las experiencias, ojalá y si te identificas con alguna de ellas, te vas a dar cuenta que no eres el único que ha padecido. Y aquí eres bienvenido. Si no tienes un grupo, búscate el grupo y vas a encontrar un grupo que te acomode, donde te sientas entre iguales. En Alcohólicos Anónimos no nos espantamos de los historiales, ni de las vivencias, ni de lo que cada alcohólico haya hecho. Todos son bienvenidos, no nos espantamos, porque nosotros somos peores. Algunos pues no condeamos tanto, pero todos son bienvenidos. Por aquí vamos a seguir continuando. Vamos a pasar. Arturo quiere leerles un párrafo de este 6º capítulo.
y preguntarle a David, que es el recién llegado que tenemos en el grupo, es el que tiene menos tiempo, pero mucho entusiasmo y ganas, saber qué es lo que le entiende, lo que le comprende al párrafo que les va a leer Arturo. Gracias, Oscar. Mira, primero, agradecer públicamente a mi compañero Juanito. Se tomó un detallazo conmigo, que carambas, me acabo de regalar este libro azul, y ve nada más que el libro azul. Librote, librito Y libro. No, qué detalle, gracias, Juanito. Dice, quiero leerles este párrafo porque ahí vienen encerrados, vienen encerradas las 12 promesas, compañeros. Por eso me gustaría leérselos. Y dice que si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, no sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Vamos a conocer una libertad y una felicidad nueva. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz, sin importar lo bajo que hayamos llegado. Percibiremos cómo nuestras experiencias pueden beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Se desvanecerá la ambición personal. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. De pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Pues ahí está, compañeros, se está encerrando todo lo que los compañeros están compartiendo, pero vamos a que nos dé su experiencia David. Buenas tardes a todos, mi nombre es David y también soy un alcohólico. Como les dijo Juan, soy nuevo todavía, falta mucho camino dentro de esto, pero a lo que engloba mi forma de ver este párrafo que nos acaban de leer viene digamos que yo lo entendí así por partes, y comentaban hace rato lo de la serenidad. Yo tengo entendido que la serenidad, al igual que la humildad, es una cualidad que se va desarrollando en base a nuestros cambios de juicios y actitudes, por así decirlo. Y el cómo lo he vivido o el cómo ha sido este proceso para empezar a caminar dentro de Alcohólicos, y el proceso que ha sido ser un poco tolerante, ser un poco más afectuoso, ser más, pues llevar un cambio general en mi vida, ha sido a base de chingadazos, de cosas que van en contra de mi voluntad, y son cosas que tengo que a hoy me cuesta mucho trabajo todavía aceptar algunas, pero las que ya acepté como tal, de las que ya no me siento tan preocupado, han sido pues gracias a esto, ¿no? Y algo que dice bien importante al final, de que cuando menos sintamos que Dios va a hacer Él va a hacer lo que no podemos hacer nosotros. Eso a mí desde el principio me lo dijeron, y pues yo me sentía el super David, el super chingón, y eso ha ido disminuyendo poco, pero lo poquito que ha ido disminuyendo esa parte egoísta dentro de mí. Yo veo los resultados en la casa, por ejemplo, la relación con mi papá, pues, siempre habíamos tenido roces, cosas de ese tipo, y al día de hoy ya van fluyendo. Con mi esposa igual, ¿no? Con mi esposa siempre era como que de discutir por nada, de que todos estábamos enojados, pero a base pues sí, yo lo veo así, de los chingadazos que da la vida, de las pérdidas que tuve que tener para poder alcanzar esa poquita de serenidad. Les digo, para mí la serenidad es una cualidad,
Y una cualidad es con práctica, y con acción. Una vez me dijeron que tenía que hacer lo contrario, y yo me quedé como que, bueno, pero qué chingada es lo contrario. Y un ejemplo que me pusieron, yo digo muy burdo, muy tonto, es de que si a mí no me gustaba la comida, le tenía que decir a mi esposa que qué rico estaba la comida el día de hoy, que gracias por haberme dado de comer, y a mí me costó un chingo hacer eso, decirlo, pero conforme lo fui haciendo, conforme fui llevando a la práctica eso, pues al día de hoy ya no peleamos a la hora de comer, ya comemos tranquilos, comemos con mi hijo, comemos bien. Independientemente si hace algo de comer que a mí no me gusta, pues me lo tengo que comer y agradecer a Dios porque tengo algo que comer. Eso ha sido, les digo, para mí ha sido difícil. Les digo cosas de ese tipo, la relación con mis padres igual, con mis hermanos todavía me cuesta un poco de trabajo, digamos que limar esas asperezas, pero estoy tratando de hacer lo que me sugieren, que pues a resumidas cuentas es hazlo al revés. O sea, trata de manejar y de minimizar tu egoísmo para con tus hermanos y pues más adelante vamos a ver los resultados. Yo es lo que les puedo compartir en base a esto, lo que entendí, y pues sí, de que antes que nada está, para mí ahora yo lo veo así, para mí está Dios, tal como yo lo siento, tal como yo lo percibo, y de ahí pues parte lo demás, ¿no? Y siempre como que me hice esa costumbre todos los días de agradecer. Antes lo hacía como que pues, más a huevo que de ganas, pero hoy es algo que se me da porque me he estado como que practicando esa parte y pues mi día va tranquilo, va bien. Cuando va mal igual trato de no desesperarme, hay días que de plano sí digo vale madres, pero ahora entiendo que es parte de este proceso y es parte de este caminar para poder alcanzar una serenidad para más adelante. Muchas gracias, ¿verdad? En este párrafo que nos leyó Arturo vienen como 6 promesas. Esas promesas, que su nombre lo dice, es algo que podemos alcanzar, pero vamos a ver si de verdad hemos alcanzado algunas de ellas, ¿verdad? Siendo sinceros, una nos dice que disfrutaremos de la verdadera paz. ¿En verdad ya disfrutamos de esa paz? Ya tenemos paz, ya tenemos tranquilidad, ya tenemos serenidad, o todavía seguimos viviendo en locura, porque al inicio es bien difícil, ¿verdad? El poder aceptar, por lo menos, la aceptación es un camino arduo, no es decir, sí, yo tengo, no, se va desarrollando la aceptación, va llegando conforme va pasando el tiempo, conforme nos vamos conociendo, y ahora la paz y la tranquilidad cuando hemos estado en guerra con todos y con nosotros mismos más. Los alcohólicos una de nuestras características es esa, que somos como el actor que queremos que todo salga a la perfección y que todos hagan las cosas como queremos, y si no sale nos emputamos, y si no podemos ser condescendientes y varía, ¿verdad? Pero nunca tenemos paz ni tranquilidad porque pensamos que esa depende de los demás. El día de hoy ya hemos alcanzado esa verdadera paz. Pues yo en mi caso personal y siendo honesto, padrino, no he podido alcanzarlo porque estoy en el proceso y quiero lograrlo, por eso me encuentro aquí. Estoy dispuesto también, a pesar de algo que es bien complicado, porque al inicio tocaban un punto que es poner nuestras vidas en manos de un poder superior. Si para iniciar es complicado aceptar que tengo un problema, es mucho más complicado aceptar que alguien más puede ayudarme a salir del mismo problema. Para empezar, y los pasos pues no se equivocan, ¿no? Hay que empezar del 1 hacia adelante, lo que es la aceptación, después creer y empezar a ponerlas en manos de Dios. Ha sido muy difícil para mí, demasiado difícil, ya que yo llego muy enojado, encabronado con un poder superior, porque yo siempre creí que Él fue el culpable por todo lo que yo viví, por todo lo que yo pasé, por las cosas que me quitó y por incluso haber perdido una familia.
Llegando a Alcohólicos Anónimos me descubren en mis mentiras y en automático me dicen que el único culpable, pues en ese momento fui yo, ¿no? El responsable, es correcto, de todas mis malas decisiones y de mis juicios y actitudes en el momento. El día de hoy estoy en busca de esa felicidad, padrino, porque se ha percibido, aunque sea de una manera mínima, se ha percibido esa felicidad dentro de mi hogar, sobre todo con mis hijas, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos. Ha sido más difícil. Con la mamá de mis hijas de igual manera, porque hubo mucho daño, entonces el que yo haga cosas diferentes al día de hoy a veces es increíble para los demás, no es creíble. ¿Por qué? Porque tantos años devasté a la familia, tantos años devasté mi vida, y obviamente estos puntos en contra, pues yo solito los fui formando. Yo en automático, mi familia, si no cree en una palabra, o incluyendo a mis hijas, ¿no?, con ese temor de que nuevamente su padre vuelva a beber y vuelva a ser la misma persona de antes, pues ese temor existe, compañeros. En ese sentido, yo sí he tocado un punto de felicidad, he probado el infierno, he vivido en él, pero también al mismo tiempo he tenido una lucidez pequeña de felicidad, hoy a través de algunos pequeños cambios que se han logrado, a veces en contra de mi voluntad. El callarme, el aceptar que no es como yo lo pienso, para mí ha sido una guerra muy grande dentro de mí. Y pues aquí estamos, compañeros. Yo sí he tocado algunos puntos pequeños de felicidad en mi casa, con mis hijas, con mis amigos, con la gente que hoy comparto, con la que hoy convivo. Es una experiencia buena, única, porque ellos me han enseñado. Cuando tengo algunas dudas, yo trato de preguntar, trato de acercarme, trato de involucrarme para todos lados, aunque a veces me cueste un poco de trabajo entender todo lo que viene escrito, ¿no? Porque cuando uno llega o es recién llegado a Alcohólicos Anónimos, es muy difícil digerir las cosas, ¿no? Creemos que entendemos muchas razones y no. ¿Por qué? AA no se equivoca en nada. AA, cada párrafo es verídico. AA fue diseñado a la perfección, que nosotros no podemos autoengañarnos en automático. Si hacemos algo que vaya o que estemos mal, inmediatamente nos llega el chingadazo, ¿no? En mi caso me dice: no te hagas pendejo, no es por ahí, bien lo sabes. Pero es eso, padrino. Yo me quedo con esa parte de la felicidad dentro del hogar, y que hoy esas familias que me rodean pues pueden dormir tranquilamente. Gracias. Quiero hacerte una pregunta. Hace como 2 meses por ahí tuve la oportunidad de estar contigo y estabas muy preocupado porque tenías que llevar a tu hija a la escuela, tenías ahí una actividad con tu mamá. Yo te vi muy presionado por querer cumplir con esas responsabilidades. ¿Cómo has encontrado esa fortaleza para salir adelante? Cuéntanos si es posible. ¿Cómo agarraste esa fortaleza para cumplir? Porque yo te veía entusiasmado para hacer esas cosas que al menos yo nunca las he hecho. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, padrino, pues ha sido verdaderamente muy difícil, porque soy una persona emocionalmente, siento en extremo. Al día de hoy mis hijas pues viven en unos días conmigo. Soy mamá, papá luchón, ahí en casa. Ellas viven, les hago de comer, convivimos de lunes a viernes. Mi madre está enferma, eso también es algo que me preocupa. Ha sido difícil y no lo he podido lograr solo. Esto ha sido a través de pedirle a Dios aceptación y que sea su voluntad. Es bien complicado porque normalmente yo siempre pido a las personas, padrino, que en un pasado siempre lo quise arreglar con dinero. Yo decía, con dinero donde sea, y siempre debe de haber una persona que puede, en este caso, salvar la vida de mi madre. Pero ahora entendiendo que no es bajo mis huevos, ¿no? Que básicamente tengo que
entender que la decisión, la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de mis deseos personales, aceptarla, la he trabajado bastante con mi padrino. Mi padrino ha sido una persona fundamental en mi vida, es una persona que aprecio bastante. Le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino. Él me ha ayudado a través de pláticas, a través de charlas, a través de apadrinamientos, el poderme decir que esto tiene que ser así, que yo solamente tengo que hacer lo que me corresponde, y lo que me corresponde es cumplir como padre, como hijo, como ser humano, como buen amigo, y aceptar esas cosas. Padrino, al día de hoy, respondiendo a la pregunta, sigo luchando contra eso. No lo he podido superar, no lo he podido decir, pues es que mi madre tiene un problema de vida muy feo, mis hijas, el trabajo, hay días que vivo loco, literalmente loco, desde que despierto hasta que cierro los ojos, pero si algo he podido lograr es levantarme y decirle a Dios que sea su voluntad y no la mía, y que me dé valor para aceptarlo. Es muy difícil. En mi vida, en mi caso personal, compañeros, yo los comparto, no es sencillo, mas no imposible, porque a través de seguir haciéndolo constantemente, creo que ha llegado algo en mi cabeza, en mi corazón, que lo ha podido ir entendiendo poco a poco, pero espero haber respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Algo que quieres comentar, René? Pues para mí la felicidad, o sea, actualmente de como soy, yo vivo en locura a diario, compañeros, ¿no? Pero si algo me han enseñado los alcohólicos es ocupar esa bendita locura para hacer algo bueno, para dar por otro ser humano, güey, ¿no? Para así alcanzar el grado de fe y la felicidad, aunque sea precariamente. Y muchas veces la felicidad para mí dentro de un grupo ha sido ver y llegar a recién llegados, güey, ¿no? Aquella gente que sigue sufriendo allá afuera, compañeros, que muchas veces me ha tocado que sean conocidos, ¿no? De la actividad mía, güey, y cómo da gusto, o sea, cómo te pone feliz cuando la gente sale, ¿no? De su experiencia, güey, o de su escritura, compañeros, y le agradece a Dios, ¿no? Pero simplemente con esa sonrisa que ellos amanan, güey, o simplemente con ese gracias, güey, pues a uno lo pone de poca madre, güey, ¿no? Y fíjate, o sea, no solamente en las experiencias que hayan traído, porque sabemos que el alcohólico simplemente busca curarse uno mismo, ¿no? En mi caso, o sea, siempre seguir luchando con aquella enfermedad devastadora que muchas veces es preferible, güey, estar en un grupo que seguir sufriendo allá afuera, güey, ¿no? O seguir haciendo los viejos moldes de antes, arrastrándome, y se me da mucho eso, compañeros, ¿no? Yo cuando llegué, pues yo prefería agarrarme de la verija de mi vieja, güey, no que de la mano de Dios, güey, ¿no? Y eso era cierto, o sea, me costó un chingo de trabajo, güey, el desapegarme de estar ahí en mi casa, güey, ¿no? Pero los alcohólicos dicen algo bien cierto, dicen que gradualmente se van a ir acomodando las cosas siempre y cuando tú te empieces a ser responsable. Y la responsabilidad fue otro caso que, pues, en mí, güey, o sea, me costó mucho y mucho tiempo el empezar a trabajar en mi vida, compañeros, ¿no? Porque pues no es fácil desapegarte de todo lo que te gusta de allá afuera, güey, ¿no? De los desmadres, güey. Muchas veces, compañeros, yo caí en un dilema, güey, o sea, ¿cómo va a ser felicidad algo, o sea, a lo que a mí no me hacía feliz, güey, ¿no? Pero fíjate, o sea, es una cosa bien seria que cuando te das cuenta por lo que sufrías allá afuera, güey, o sea, realmente ves que la felicidad, con lo que te paga la felicidad, güey, es el estar con tus seres queridos. Yo he sufrido pérdidas, compañeros, dentro de la agrupación, güey, ¿no? Hace unos 2 o 3 años, como 3 años tiene que falleció mi papá, güey, ¿no? Y el estar en un grupo, toda la familia, güey, pues te da un plus extra, o sea, ya no cargas mucho con ese sentimiento, güey, ya no cargas mucho con ese desmadre, siempre y cuando haya gente a tu lado, haya padrinos a tu lado, compañeros, y la misma familia, o sea,
dicen que AA une familias y muchas veces sí es cierto, güey, ¿no? El estar en un núcleo donde todos tomaban y a la hora, pues toda la familia está agrupada, güey, te entiendes de diferente forma, hay diferentes puntos de vista entre nosotros, o sea, todo se lleva de una forma pues más estable, güey, hay comunicación entre los hermanos, mi mamá, güey, mis cuñados, güey, ¿no? Y ese es un punto de vista en el que yo digo, pues no manches, o sea, si estuviéramos en actividad, pues sería un punto muy pesado, güey, ¿no? Y el estar luchando, compañeros, y el estar, pues muchas veces escuchando a las personas, güey, en una junta, güey, dando sus puntos de vista, pues es grato para que uno no la siga cagando, güey, y a su vez, compañeros, pues empezar a luchar por lo que dicen los alcohólicos, ¿no? Un camino útil y feliz, güey, concebir la felicidad, güey, aunque sea precariamente de mi parte, güey, ¿no? Pero, pues es como todo, en mi caso, muchas veces el trabajo, pues no me gusta, güey, otras veces que sí me gusta, güey, no me gusta levantarme temprano, pero yo sé que la responsabilidad, güey, a través de mis padrinos me ha hecho fuerte, güey. Me ha dado un plus extra para seguir luchando, güey, y pues, mira, muchas veces también ha llegado a mi cabeza el empezar, güey, a ponerme en mi contra todo aquello que he escuchado, pero a su vez, compañeros, pues yo sé que si la sigo cagando, güey, o me vuelvo a meter en pedos, pues no se vive de la manera en la que Alcohólicos Anónimos ya me dio a palpar, güey, o sea, ya me concibió, que sean unos momentos de paz, de felicidad, güey, todo aquello por lo que vale la pena vivir en estos momentos, compañeros, yo sé que está a la vuelta de la esquina, güey, ¿no? Y pues, es todo, güey. Efectivamente, de verdad, nuestro egoísmo es el obstáculo más grande. Nuestras propias búsquedas muchas veces nos separan de Alcohólicos Anónimos o de los principios del programa y viene el sufrimiento. Y no nos queda otra más que acercarnos a Alcohólicos Anónimos. Ya dice que la humildad la vamos a conocer de buena voluntad o a palos, y a veces la mayoría de nosotros ha tenido que ser a putazos por esa búsqueda personal, ¿ya? Nos dice, no hay caminos cortos, güey, no los busques. Pero, pues es nuestra naturaleza buscar esos caminos. Queremos encontrar un atajo, algo que no sea tan dificultoso. Ya, sí quiero lo que ustedes me ofrecen, pero ya. Y todo, pues lleva un proceso. Y en este proceso de aprendizaje, dice, ¿verdad?, que estamos a prueba y error. Es necesario que cometamos errores para que nos demos cuenta, los aceptemos y busquemos la forma de corregirlo. Entonces esto nos lleva a otra promesa, ¿verdad? Que dice que queremos deshacer, no queremos actuar ya de forma egoísta con las demás personas y queremos ponernos al servicio de nuestros semejantes. ¿Cómo hemos podido llevar a cabo eso? Ir en contra de nuestro egoísmo, ponerlo al servicio de los demás, y cuáles son los beneficios que hemos recibido. Pues mira, yo siempre he sido muy egoísta, ¿no? Pensando que nada más lo que yo siento es importante. Entonces, cuando yo llego a una agrupación, una de las cosas que me gustaron y que me hicieron sentir de una manera diferente fue cuando empecé a asistir a las haciendas. A mí me dijeron, tienes que regresar la dádiva, y yo dije, bueno, este mes que viene no voy al que sigue, ¿no? Y voy, les agradezco y gracias, ¿no? Ya no regreso, porque pues yo ni estoy tan mal. Entonces, llego a una experiencia, llego a una hacienda y me ponen a servir. Yo recuerdo mucho que a mí me tocó estar en la cocina y es una sensación bien diferente. A mí no me gusta cocinar, ¿no? Afuera, o sea, en mi casa yo decía, por eso de la cocinada me cuesta mucho. Sí lo sé hacer, pero no me gusta, no es como que una virtud. Entonces, cuando llego allá, empezar a trabajar con los compañeros, el empezar a hacer la comida, a preparar el café, o sea, por un momento me despojé de ese egoísmo y empecé a ver esas cosas como algo
pues como de verdad una virtud dentro de AA, ¿no? El decir, mira, sí lo puedes hacer. Y no es que no te guste, es que eres egoísta, es que eres caprichosa, es que eres huevona, ¿no? Entonces, llegando a una hacienda, me despojo completamente de mi egoísmo porque no duermo, tampoco me gusta levantarme temprano, ¿no? Entonces, estar ahí haciendo oración, estar con los compañeros, se te van los días rapidísimo y los resultados afuera, pues es el sentir, ¿no? Cómo te sientes, aunque sí te cansas, pero llegas con otra actitud a tu casa, ves la vida diferente, porque dices, no manches, qué padre, o sea, llegó tal compañero, tal compañera, y se fue súper bien, y su familia llegó por ellos, o sea, todas esas cosas a mí me han llenado mucho, y solamente así me he permitido despojarme de ese egoísmo, ¿no? El pensar que hay cosas más allá de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, y que dentro de una agrupación es bien importante, ¿no? El no ser egoísta. Yo comentaba ayer precisamente que yo decía, no, es que yo eso de dar juntas no me gusta. Me da pena y me pongo nerviosa y creo que ni doy el tema, pero realmente es que soy egoísta, ¿no? Porque no quiero compartir mi experiencia, no quiero, me decían es que no debes de juzgar tu propio historial si está muy pendejo, si está muy bien o como esté. Cualquier cosa que tú digas a alguien le va a ayudar. ¿Por qué? Porque te debes de poner en manos de Dios, debes de decirle y pedirle que te permita tu historial y que digas lo que tengas que decir y que esas cosas que tú vas a hablar le van a ayudar a alguien más, y eso es despojarte de tu egoísmo. Yo aquí he venido a entender que hay mínimos detalles con los cuales yo puedo despojarme de ese egoísmo y ayudar a alguien más. Ahora que vea yo con las transmisiones, ya te va a decir, no, güera, no que ya no que te daba pena y ya estás allá en las pinches transmisiones, ahora también vas a despojarte de tu egoísmo aquí en el grupo. El despojarnos de nuestro egoísmo es dejar de preocuparnos por nosotros y ocuparnos de alguien más que no sea yo. En este caso, en Alcohólicos Anónimos, otro compañero, otra compañera, en el caso de las madrinas. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para ti, Horacio, el desprenderte de tu egoísmo dentro de Alcohólicos Anónimos, el dejar de pensar en ti y ocuparte de los demás? Pues yo creo que ha sido lo más difícil para mí. No fue tan difícil aceptar mi derrota ante la impotencia, no fue tan difícil concebir a Dios, pero el pensar que primero está otra persona que yo es algo muy difícil, ¿no? Incluso hasta en mi familia. Para mí fue una lucha pues encarnizada, se puede decir, ¿no? Porque yo empecé a hacerlo en contra de mi voluntad, muy a la de a huevo, se puede decir, y me empezó a gustar cuando empezaba yo a ver la satisfacción o el agradecimiento de las familias, de la gente a la que yo le pasaba el mensaje o le invitaba al grupo. Ese tipo de cosas me empezó a gustar porque yo veía en la cara de las señoras, de las mamás, de los cabrones a los que les pasé el mensaje, yo veía la desesperación que yo vi en la cara de mi madre, y yo veía el agradecimiento en su cara, en la misma gratitud que mi madre tenía con los alcohólicos. Entonces a mí me empezó a gustar y empecé a darme cuenta de que la única forma de empezar a salirme de mi egoísmo era preocupándome por el bienestar de otra persona. Muy bien, ¿verdad? Es difícil al principio, siempre queremos obtener satisfacciones personales, y aquí, con lo que nos narra Horacio, está la otra parte de el beneficio, pues, que nos trae el desprendernos del egoísmo, el ver los resultados de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro grupo, de nuestra comunidad en otra persona, ya sea en el enfermo alcohólico que llega al grupo o en la familia. Eso es algo que no se puede describir, ¿verdad? Simplemente se siente. Dice también una de las promesas, ¿verdad?, que ya no vamos a estar buscando brújula para nuestras situaciones, ¿verdad? O sea, ya no vamos a estar buscando una dirección que nos mande a una trayectoria determinada.
¿Por qué? Porque ya la hemos encontrado en Alcohólicos Anónimos, por eso ya no la buscamos. ¿Qué tan sencillo o tan dificultoso fue para ti encontrar esa dirección dentro de Alcohólicos Anónimos, Arturo? Fíjate que para mí sí resultó difícil encontrar la brújula, porque una persona que llega con un exagerado orgullo que no permite que lo guíen, que no le gusta ser guiado y que cree que se las sabe todas cuando realmente mi vida decía todo lo contrario, pues sí resultó difícil. Pero cuando vas adentrándote al programa, cuando vas empezando a dejarte guiar, es cuando verdaderamente vas encontrando el camino hacia la fe que obra. Y obviamente esa es la brújula. Ya no tienes necesidad de buscarla porque ya la encontraste. Pero tienes que apegarte mucho a la obediencia, tienes que apegarte mucho a los consejos de los compañeros y, como lo dijeron ahorita mis compañeros, despojarte de tu egoísmo. Fíjate que ahorita que decían esto los compañeros, se siente pero tan chingón. Dicen que es un verdadero placer cuando alguien te regala algo, como ahorita este Juanito que me regaló mi libro azul, es bien chingón. Pero fíjate que el verdadero placer está en dar. Y si das tu tiempo, y si das en la parte monetaria lo poco que tengas, mucho que lo que sea, es también bien satisfactorio lo que decía Horacio, ver a esa gente que ya no creía en él mismo como yo y que de repente ves a su familia, a sus niños, después de haber vivido una experiencia, porque llega de repente otra vez la alegría de vivir y se siente poca madre cuando estás viendo esos abrazos. No, puta madre, te pones chingón. Entonces, pues eso es lo satisfactorio de estar en AA, la satisfacción primero tuya, en mi caso mía, de haber encontrado esa brújula, encontrar el camino para seguir haciendo las cosas correctas y después ver que todo tu historial, que todas las chingaderas que traías sirven para ayudar a la gente. Así es como yo la voy encontrando, Oscar. Gracias, sí, pues es bien a toda madre, ¿verdad? El ver eso reflejado en los ojos de alguien más. Dice, ahorita nos decía Arturo que es más a toda madre, que está muy agradecido con Juanito, que es bien a toda madre el dar. Platícanos ese sentimiento, Juanito, de qué sentiste cuando le diste tu libro a Arturo. Sí, mira, lo que pasa es que no ve las letras, me estaba comentando Arturo. Dije, pues necesita un libro más grande, al tamaño de su ego. Entonces fue por eso, iba a ser aquí anónimamente, pero ya se descubrió. Y llegando al tema, ¿no? En Alcohólicos Anónimos es fácil, yo lo veo fácil, ¿no? El problema está en la casa, ¿no? En nuestros hogares. A mí se me complicaba mucho en mi casa con los míos, porque yo lo hacía por ego, ¿no? Para que todos los demás me vieran. Me iba a las haciendas, me iba a las avanzadas, pero en la casa el darme con los demás, los de mi propia familia, los míos, me costó mucho trabajo. Y fíjense que yo llego al 10 de marzo y por ahí como a los 2 meses me llevan a un anexo. Yo ya había estado anexado y sabía qué es un anexo. Y encuentro a un compañero que íbamos en la secundaria y me ve extrañado porque yo me veía como decente, ¿no? Como que yo no había bebido y me ve sorprendido. Y dice, ¿ahora tú qué haces aquí? Digo, pues también caí, ¿no? Y empezamos a platicar y me regaló su experiencia, ¿no? Una experiencia donde yo salí de otra manera, de una manera muy diferente a la cual entré.
a través de ver el fondo de sufrimiento que me regaló ese ex compañero de la secundaria, lo primero que llegué a mi casa es a dar las gracias. Yo no daba las gracias, ¿no? Yo en mi casa, pásame la sal, dame servilletas, sírveme de comer, y nunca daba las gracias, pues a Dios menos. Yo no era agradecido. Y el otro día empecé a dar, ese pequeño cambio que yo hice fue, empecé por dar las gracias. La primera vez en la mañana que le di las gracias a mi esposa, se me quedó viendo así como diciendo, este canijo ya volvió a beber, ¿no? O sea, no lo podía creer. Esos pequeños cambios que uno va haciendo en la vida van teniendo unos resultados tan grandes. Ese simple acto de dar las gracias llenó de alegría a mi familia, en este caso primero a mi esposa, en ese momento. O sea, son esas cosas pequeñitas que no se ven, pero ¿qué significado tienen? Cuando una persona soberbia, que piensa nada más en él, le da las gracias, como que es sorprendente. Entonces yo vi esa alegría de mi esposa con ese pequeño cambio, y eso me impulsó a empezar a hacer cosas que yo no hacía en la casa, hacer esas pequeñas cosas que yo no hacía, como dar las gracias, preocuparme por cómo había sido su día de mi esposa. Ahí me costó más trabajo porque ahí no luce, ¿no? En el grupo, cuando está uno entre los demás, hasta se forma uno para ayudar, para que... Pues a mí me gustaban los reflectores, ¿no? Siempre con mi autoestima baja, eso me hacía que yo era útil en el grupo, ¿no? Pero en la casa ese fue mi verdadero problema, ¿no? A mí, yo soy queda bien, o sea, en el grupo no se me dificulta, ¿no? Yo soy queda bien, me gusta quedar bien delante de los compañeros para que digan que ya ha habido cambios. En mi casa es donde me ha costado mucho trabajo, he logrado muy poco, pero ha sido suficiente para que mi familia esté agradecida con Alcohólicos Anónimos. Cuando una familia le da gracias a que su enfermo, su borracho, su escoria, su basura, llegue a un grupo y la familia le dé gracias a Dios por haber permitido que esa persona llegara a Alcohólicos Anónimos, se quedara, yo creo que ya dice mucho, ¿no? Mi mayor logro sería que mi esposa se sintiera agradecida con Alcohólicos Anónimos porque su vida ha cambiado. Quiere decir que posiblemente estuviera empezando a hacer las cosas bien, y eso me encantaría escucharlo, no por vanidad ni por ego, sino porque quiere decir que voy en el camino correcto. Entonces ahí es donde cuesta más en la casa, ¿no? Empezar a hacer esos cambios, darse a los suyos. Y hablando de familia, ¿verdad? Tu hija dice saludos a todos, menos a mi papá, que ya nos está balconeando, en especial a su papá, también, ¿verdad? Arturo Rosano Jr., el hijo de Arturo, saludos Arturo, dice saludos a mi jefe, se la sabe. Entonces también la familia está agradecida. Lamentablemente el tiempo, compañeros, es muy poco. Saludos a Damaris. Saludos a nuestro compa de charla de café en vivo. No se pierdan sus transmisiones también, son charlas de café. De poquito tiempo, él tiene su canal, así búsquenlo como charlas de café. Y son también enriquecedoras. Entonces conéctense y busquen sus transmisiones. Se llama charlas de K-medio fe, charlas de café. Pues el tiempo es insuficiente muchas veces para desarrollar todos estos temas. Les iba a hacer otra pregunta, ¿verdad? De estas promesas que dicen, dejamos de tenerle miedo a la gente, dejamos de tenerle miedo a los demás, y también a la inseguridad económica. Ya se le dejó de tener miedo a las demás personas, porque lejos de miedo siempre estábamos a la defensiva. Todo lo que nos decían lo sentíamos como un ataque. Pórtate bien, ya deja de tomar, mira nada más cómo estás. Y lo que nos dicen lo tomamos como una ofensa, como un ataque. Entonces siempre actuamos a la defensiva. Y cuando no estábamos viviendo el miedo a enfrentarnos a las personas, el miedo a enfrentarnos a la realidad, a lo que habíamos dicho, a lo que habíamos hecho, a nuestros compromisos, al trabajo, a los compromisos sociales, a las reuniones familiares, a las fiestas, esa inseguridad que sentíamos,
no nada más en las cuestiones emocionales, ¿verdad? Nos dice esta promesa que se van a ir también en las cuestiones materiales. Entonces hemos dejado de vivir con ese miedo a las demás personas y ¿cómo dice y a la inseguridad económica. Sí se ha dejado de tener. Vamos a cerrar con esta pregunta para que demos una respuesta a todos de forma breve para pasar a la reflexión y dar por terminada la transmisión. Vamos a empezar ya con René. Bueno, compañeros, yo creo que cuando hay un puente de comprensión con alguien que ha pasado por la misma situación y te lo da a entender, te lo da a expresar y te lo da a chambear, ¿no? Te lo da a accionar, se va consiguiendo. Yo creo que al pagar, bueno, de mi parte, pagar esas deudas, güey, y sentirte de un modo diferente, güey. Dicen que te olvides de esos problemas y únicamente te enfoques en lo que quiere Dios, en el trabajo de Dios, y que es el trabajo que quiere Dios. A mí me dijeron que el darte por otro ser humano, el llevar a gente, pero el problema en mi caso es que cuando andas deshonesteando muchas veces regresa el temor hacia la gente, ¿no? Regresa el temor al que dirán, al que te vaya mal en un negocio, güey, o al que vuelvas a fracasar, ¿no? Como dices, somos fracasados, pero no se va el temor muchas veces cuando no haces las cosas como se deben de hacer, compañeros. No, ese es mi punto de vista. Claro, yo quiero comentar algo al padrino Arturo, ya que se liberó de su egoísmo. Pues ahí hay un Carmanguier que necesita piloto. Así dice, ¿no? Fue un pequeño chascarrillo, compañeros. Para una persona que normalmente viene creyendo que todas las puede y que no hay otro ser humano mejor que él, es muy difícil, ¿no? El temor antes, en la actividad, cuando yo bebía, pues no existía, porque por lo regular siempre me la pasaba anestesiado y el alcohol me daba valor para enfrentar esas cosas o evitarlas. El dejar de beber siempre ha existido de un tiempo iniciando. Cuando dejo de beber, un temor, claro que sí, porque enfrentar las cosas sobrio, dar la cara a lo que uno hizo, a enfrentar todas estas situaciones de las cuales uno viene huyendo y le viene corriendo, no es sencillo, compañeros. Más sin embargo, el programa y parte de las juntas, los compañeros, las convivencias, nos van regalando poco a poco sus experiencias y yo de ahí me agarro. Quizás al principio no tenía el valor para enfrentarlo, ¿no? A mí un problema enorme siempre ha sido lo económico. Yo siento que con la economía puedo lograr todo y puedo tener una tranquilidad en casa, una estabilidad emocional propia. Y al día de hoy no es así, compañeros. Eso me ha costado bastante. Entender a los demás compañeros, escuchar que no soy la única persona que está viviendo esta situación, es lo que me hace tener esperanza para poder lograr y llegar a alcanzar ese estado de aceptación, sobre todo, ¿no, compañeros? Yo creo que se comparto. Bueno, para mí el hecho de formarme un carácter aquí dentro de AA, ¿no? El no tenerle miedo a las personas, no saber muchas veces defenderme o muchas veces decir lo que quiero, lo que siento, pues para mí eso es algo bien importante, ¿no? Se ha tenido que trabajar mucho, se ha tenido que despojar, me he tenido que despojar del miedo, ¿no? Y creo que eso es algo que le agradezco a AA. Y déjenme que les presuma, digo es presunción, porque en la estabilidad económica, compañeros, yo llegué con un negocio, todavía con un negocio a AA, y lo tuve que llevar a la quiebra, ¿no? Tuve que quedarme sin casa, tuve que venderla, económicamente estaba endeudada, o sea, mal. Y dentro de AA he podido encontrar esa tranquilidad, ya no le tengo miedo al no tener, ¿no? Porque cuando vienes de perderlo todo lo que al día de hoy se tiene, pues es ganancia, ¿no? Y lo que les quiero presumir es que al día de hoy yo no estoy trabajando y Dios me ha dado los medios para venir hasta acá, a las transmisiones, para ir a mi grupo
y cuando lo pienso, pues no me queda nada más que agradecerle a Dios, ¿no? Porque yo le dije, yo quiero, si tú me lo permites, pues yo quiero estar en ese lugar donde Oscar y los compañeros me dieron la oportunidad. Y el no tener dinero, ¿no? En ese momento y no saber cómo le iba a hacer, pero tuve que confiar, ¿no? Y al día de hoy tengo los medios para poder venir, para poder estar en mi grupo y para algunas cosas que Dios sabe, ¿no? Que las necesito. Entonces, pues para mí, al día de hoy sí les puedo decir que el dinero, si antes no le daba importancia porque siempre fui una mujer pues dependiente, ¿no? De que me dieran en casa mi pareja y todo, pues ahora les puedo decir con seguridad que para mí hoy el dinero no es una preocupación. Gracias. Pues yo también siempre anduve con la cabeza gacha, ¿no? Porque me sentía menos, aparte por mi complejo, por mi pasado, ¿no? O sea, tener todas las oportunidades para tener una buena vida y echarlo a perder con el alcoholismo, a mí me generaba mucha culpa. Yo llegué al grupo con mucha culpa, sintiéndome miserable, devaluado. Hoy ya me siento diferente, me siento como los demás, como cualquier otra persona. Y en lo económico, pues yo creo que a todos nos mueve, ¿no? Ese miedo a esa incertidumbre, a no tener para lo básico, pues yo creo que nos genera a todos ese miedo, o en lo particular a mí. Dicen que hay por ahí muchos motivantes para las personas. Uno es el amor, el otro es el sexo y el otro es el dinero. Entonces, esa seguridad, tenerla sin resolver la situación económica, eso nos causa incertidumbre. En lo particular a mí me causaba miedo, pero al llegar al grupo empieza a cambiar esa sensación. Hoy es una sensación de que si yo puedo y me pongo a trabajar, las cosas van a estar bien. Dicen que en Alcohólicos Anónimos, aparte de la recuperación, llega la solvencia, ¿no? Todos los alcohólicos que se meten a este programa van a tener esa capacidad de ser solventes, porque la séptima tradición habla de los responsables, ¿no? Los irresponsables se volvieron responsables hasta de su propia situación económica. Entonces, antes yo pedía dinero para beber y ahora pido dinero para no beber. Entonces, hoy no me queda más que trabajar. Soy afortunado porque tengo un buen oficio, del cual agradezco a Dios, agradezco a mi papá, que me dieron pues algo de estudio para poder salir adelante. Entonces, lo económico pues depende de mí. Ya no tengo esa incertidumbre, sino ya dependo de que yo le eche ganas y le eche acción al trabajo, porque pues solamente se remedia esta situación trabajando y honestamente, ¿no? Porque antes no podía hacer lo mismo. Antes me gustaba por ahí inflar los precios y ese tipo de situaciones que se llaman robo, pero que yo decía que era una comisión. Entonces, irse quitando esos malos hábitos no es fácil, pero hoy me siento bien. Puedo andar con la mirada en alto, porque ya esa sensación de inseguridad ya se fue, esa sensación de que yo era el malo también ya se fue. Entonces se van cumpliendo esas promesas poco a poco. Mira, para mí, cuando llego a mí por ahí alguna persona, algún compañero, a mí sí me dijo eso. Yo llegué nuevecito, yo no sabía nada de AA. Y a mí se me dijeron, dice, no le hagas, dice, ni sabes a dónde te venís a meter. ¿Por qué? Porque te ibas a perder todo. Digo, todo, ¿cómo qué? Todo lo material, todo lo que tengas. Y cuando llega una persona nueva, totalmente cerrada de ojos, pues sí me dio miedo. La verdad me dio miedo, porque no es que se tuviera gran cosa, pero pues lo poco que había, pues había sido una lucha, un esfuerzo de toda una vida. Y cuando te hablan de la parte material, pues sí te pega. A mí me pegó, y me pegó mucho. Pero fíjate que esas dudas me las disipó mi padrino de aquellos entonces, porque hubo días que ya no quería yo ir. Dije, no, pues es que
volteas hacia atrás y ves lo poco que se ha logrado y que pues que te llegan esas palabras de los compañeros, dices, no manches, pues al rato ya no voy a tener ni madres, todo mi esfuerzo de toda una vida, porque yo llegué de 50 años, y que todo esto se va a perder, yo no voy a tener fuerzas para poder seguir echando ganas. Eso es lo que llegué a pensar, compañero, pero mi padrino médico no, dice, mira, no es así, AA no está peleado por la parte material, y tampoco por la parte espiritual, no está peleado lo espiritual con lo material. Esas personas que te han dicho que perdieron todo, si te pusieras a analizar parte de su vida, te vas a dar cuenta que nada más fue el resultado de la vida que ellos vivieron. Entonces no quiere decir que ellos hayan perdido dentro de AA lo que ellos tenían, sino que ellos ya lo tenían perdido. Dice, y pues a poco con eso dice, aquí si llegas a AA y dejas de ser productivo, pues no te extrañes que lo vayas a perder, porque pues aquí tienes que chingarle, tienes que seguirle echando. Y pues es lo que hice, Oscar, y la verdad es que pues se han conservado las cosas, a Dios gracias, todavía tengo fuerzas y todavía me siento útil y todavía lo hago. Y pues ahí estamos en el trabajo, pero digo, yo no me he sentado allá afuera a esperar que Dios me mande las talegas de oro. No, tengo que esforzarme, tengo que buscar, tengo que luchar, tengo que hacer lo que estoy acostumbrado a hacer, a trabajar y no mermarle en tanto Dios me dé fuerzas. Pues, mira, yo creo que el miedo pues, es parte de la naturaleza del ser humano. Y el miedo a la gente me lo empezaron a inculcar desde la escuela, en la doctrina. Yo le tenía miedo a los sacerdotes porque llegó un sacerdote extraño, el güey, ¿no? Por allá, por mi pueblo. Y los maestros, pues en ese tiempo todavía te pegaban con la regla, con el borrador y todo ese tipo de situaciones, te jalaban de la patilla. Bueno, yo le tenía miedo a los maestros, a mi papá, al sacerdote, a toda la gente, ¿no? Y va pasando el tiempo, todo se empieza a borrar cuando empiezo a consumir alcohol y ya me sentía con valor para todo, para enfrentar. Nunca tuve problemas con el dinero porque, pues gracias a Dios siempre tuve buenos trabajos o buenos ingresos. Y todo empieza cuando llego a Alcohólicos Anónimos, que empiezo a darme cuenta de que todo lo disfracé, todo lo disimulé por medio del alcohol. Y ya queriendo estar en sobriedad, queriendo estar con ustedes, yo voy aprendiendo cosas, ¿no? Y esas cosas, ahorita hablaban de la serenidad. El padre Larrañaga dice que la serenidad es silencio en la mente, paz en el corazón, y llega la tranquilidad al alma. Y a mí se me quedó grabada esa frase y empezaba yo a callar mis pensamientos de temores, de miedos, de inseguridad. Y yo empecé a tener problemas económicos y empecé a tenerle miedo cuando mis hijos empezaron a crecer y empezaron a estudiar. O sea, cuando ya fueron a la prepa, cuando ya los tres estaban en la preparatoria, entonces pues sí ya me daba miedo, ¿no? El no poder responderles. De ese tiempo para acá, pues he tenido rachas buenas, rachas malas, pero yo aprendí una cosa, que Dios está conmigo, que Dios ayuda a quien se ayuda, que Dios está con el güey que quiere salir de los problemas. Y gracias a Dios, pues nunca he sufrido ya por esa situación, porque yo aprendí una cosa de mi padrino que me decía, tú cierra los ojos y dile a Dios, sabes que hay que encargar, es tu pedo. Y me di cuenta de que funcionaba, cabrón, porque las situaciones se resuelven de una forma muy, muy diferente y mejor que como yo lo hubiera planeado. Entonces, ahí encontré cierta paz, cierta tranquilidad, porque se me empezó a quitar ese temor. El día de hoy vivo en paz, vivo tranquilo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, hay días que no traigo un peso en la bolsa, pero hay días que traigo 10,000 o 20,000, o bueno, no se dicen cantidades aquí, pero que traigo de más. Y por lo mismo que sé que puedo estar, o que mi familia puede estar un día apretado y al otro día no, y así, y ya me la sé, o sea, le agarré el hilo a esta situación, perdí el miedo. Y dicen que cuando te das cuenta de cómo vas perdiendo el miedo es como vas recuperando el sueño.
y gracias a Dios yo el día de hoy duermo 5, 6 o 7 horas, pero de un jaloncito, cabrón. No despierto para ni madres, cosa que yo nunca en mi vida pude hacer. Yo siempre despertaba a las 3 de la mañana con el miedo de qué va a pasar, qué hice, qué va a ocurrir, cómo se va a solucionar este problema, y siempre con este miedo espantoso que me provocaba un estrés encabronado, ¿no? Yo el día de hoy cierro los ojos y le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? En tus manos está todo, y tú sabrás cómo le haces. Y gracias a Dios, gracias a lo que aprendí de ustedes, todo me ha funcionado a toda mano. Bueno, pues yo el temor a las personas, siempre sufrí por el temor al qué dirán, ¿no? Al rechazo, a las críticas desde niño. Siempre me rechazaron por ser morenito, chaparrito y dice un padrino pendejo. Pero todo eso pues me fue cargando, ¿no? Me fue cargando, fui creciendo con ese complejo de inferioridad. Yo siento que cuando perdí el miedo a las demás personas, a acercarme a quien sea, fue cuando crucé una puerta de Alcohólicos Anónimos, porque, o sea, sí, se me bajaron los calzones y todo eso, pero en automático me sentí confiado y seguro. Después con las pláticas me dijeron que estaba en un lugar seguro donde me iban a escuchar, donde me iban a entender, donde todos y cada uno habían pasado situaciones igual a las mías. Eso, les digo, me dio para arriba en el aspecto de, digamos que social, en acercarme a las demás personas, hablarles o entablar una conversación con ellas, porque yo recuerdo que cuando daba yo un pedo, pues no le hablaba a ninguna mujer, a ninguna persona. Ya después de 2 o 3 copas, o ya cuando estaba pedo, pues bailaba hasta con 4. Y esas situaciones son las que, pues ahora, yo siento que ya no le tengo miedo al qué dirán, ni a entablar una conversación con alguien, ¿no? Una vez un padrino me dijo que en cualquier grupo de alcohólicos anónimos, aunque no conozcas a nadie, cuando entras, en automático sientes que ya los conoces de toda la vida. Y eso me pasó, ¿no? Las veces que he tenido la oportunidad de salir, de conocer estos grupos, se siente el cobijo, se siente la confianza. Digo, yo para mí ese miedo lo perdí cuando crucé una puerta de Alcohólicos Anónimos. Y el miedo o el temor a la parte económica, eso es algo que todavía me falta bastante, ¿no? Lo comentaba el compañero hace rato, yo igual era de las personas que todo quería solucionar con dinero, para todo era el dinero. Dice un padrino que el 95% de la felicidad de las personas es en base al dinero. Y yo crecí con esa idea, ¿no? Por mis carencias, por las situaciones de la vida en mi niñez, yo crecí con eso. O sea, yo quería tener dinero para no sentir feo, para que no me rechazaran, para ser ángel, por así decirlo. Y hasta la fecha me sigue costando mucho trabajo. Es algo que sí quiero trascender o que estoy ocupándome en eso, porque igual yo cuando tuve la oportunidad de ganar bien en un trabajo, pues me volví loco y fue cuando más fundí, ¿no? Por lo mismo de andar metido en lugares que no se deben y gastarme lo que ni tenía, dejar de ser responsable con mi esposa, con mis padres, y a la larga pues lo perdí buena cantidad, perdí trabajo, perdí oportunidades, y es algo que ahorita todavía como que me cuesta trabajo aceptar. Es algo que quiero realmente trascender y me está costando trabajo por lo mismo de que, pues no sé, alguna vez lo tuve, me gustó y quiero como que recuperar eso, ¿no? Yo una vez les platicaba en una junta de grupo que yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos y los veía, ¿no? Bien vestidos, bien arreglados, con carro, con buenas alhajas y todo ese tipo de cosas, yo decía, yo quiero ser como este cabrón, yo quiero ser como ellos, porque yo no tengo eso. Y eso al principio era como que lo que me motivó a quedarme, ¿no? Yo cuando llego a Alcohólicos Anónimos y les empiezo a ver así, yo dije, no, pues de aquí soy, porque voy a tener seminarios de economía y de emprendimiento cada sesión, ¿no? Pero me aferré en ir tras la olla de oro del duende, y pues ese fue un error, ¿no? Eso es un error que yo cometí al principio. Les digo, el día de hoy sigo tratando de desapegarme de esa parte económica, de que no todo es dinero.
me está costando mucho trabajo, pero pues siento que ahí la llevo, igual con la ayuda de los padrinos en cada junta. Me regalan algo que a veces digo, no, sí estás bien pendejo, o sea, tú hiciste eso y vales más, o sea, pasan situaciones que pues hay veces que me cuesta trabajo entender todavía, pero es algo que pues estoy tratando de trabajar. Muy bien, gracias compañeros. Vamos a mandar saludos. Dice Ivonne y Bonita. Padrino Oscar, ¿puedes repetir o hablar un poco más a fondo de lo que dijiste, que sentimos tranquilidad a través del amor, dinero y el sexo? Ivonne y Bonita dice gracias. Saludos a Ilse Sánchez, a Leti García. Sexo, poder y dinero son los 3 valores que persigue el ser humano. Pensamos que si los alcanzamos, con eso vamos a ser felices. Pero una persona egoísta, así como nosotros los alcohólicos, y hablo en general porque el egoísmo es la raíz de nuestra enfermedad, nunca va a encontrar satisfacción por más que tenga. Entonces se dejan de perseguir esos valores. La literatura nos dice, ¿verdad?, que tenemos que poner la carreta delante de los caballos, no al revés como queremos hacer nosotros. Lo que nos quiere decir con la carreta es la cuestión económica, las cuestiones materiales, y los caballos es la esencia espiritual, la fortaleza espiritual. Entonces sabemos que en algún momento quisimos poner primero la carreta y después los caballos. Entonces no obteníamos ningún beneficio ni tampoco avanzábamos porque queríamos primero recuperarnos materialmente. Y la literatura nos dice, ese no es el camino, ¿verdad? Para poderte recuperar materialmente, primero te tienes que recuperar espiritualmente, ¿verdad? La recuperación espiritual va a ser seguida de la recuperación física y de la recuperación material. Entonces no podemos poner la carreta delante de los caballos porque si no nos van a jalar hacia atrás. No vamos a avanzar, vamos a regresar a ese mismo infierno del que venimos huyendo. Entonces tenemos que poner las cosas en el orden en que van. La carreta es la que va a jalar. Los caballos son los que van a jalar a la carreta. Entonces nos tenemos que recuperar primero espiritualmente, emocionalmente, para poder tener una recuperación material o económica, que es un beneficio que vamos a obtener a través de la permanencia de Alcohólicos Anónimos y llevando a la práctica los principios, porque a través de la práctica nuestra vida va a cambiar, nuestras actitudes van a cambiar, nuestra forma de pensar, de ser y de actuar va a ser diferente, ¿verdad? Ya no vamos a ser nada más comisionistas, como decía Juan, ¿verdad? O sea, no vamos a andar robando y cobrando comisiones, ¿verdad? Sino que ahora nos vamos a esforzar porque tenemos que ser conscientes que Dios nos ha dado dones y esos dones los tenemos que explotar, y parte de esos dones que nos ha dado Dios ha sido nuestro oficio o nuestra profesión, que ha venido ha sido un resultado de nuestro esfuerzo continuo. Entonces ya en Alcohólicos Anónimos vamos a hacer las cosas de una forma correcta. Ya no vamos a robar, ya no vamos a timar, ya no vamos a lastimar. Vamos a dedicarnos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera, no nada más a cumplir con el trabajo, porque podemos decir, bueno, yo ya cumplí y mi trabajo es bueno. Sí, pero nos dice, recuerda que lo bueno es enemigo de lo mejor. Ahora nos vamos a esforzar por hacer nuestro trabajo lo mejor que sea posible. Eso nos va a dar recomendación, ¿verdad? Y a través de esa recomendación vamos a tener trabajo, y cuando nos dedicamos a este trabajo que no paga dinero, que es el trabajo del paso 12, que es el trabajar con otros, que es el transmitir el mensaje, Dios nos va a poner los medios a nuestro alcance para que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo y para que nuestros asuntos en nuestros hogares estén en orden. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Primero lo tienes que adquirir a través del esfuerzo, a través de la constancia, para poder tenerlo
y distribuirlo, ¿verdad? También en cuestiones materiales, lo mismo que en cuestiones espirituales y emocionales. Entonces, primero tenemos que adquirirlo, nos tenemos que esforzar para poder repartirlo, ¿verdad? Para poder darlo. Y el miedo, dice, ¿verdad? Que el miedo es esa hebra corrosiva, ¿verdad? Que está entretejida en el telar de nuestras vidas. El miedo es el enemigo a vencer. ¿Y cómo voy a vencer ese miedo? Nos habla el segundo paso de la fe. La fe es lo opuesto al miedo. La fe es tener la certeza de lo que se espera y tener la confianza de que va a llegar. Pero no va a llegar así como nos decía hace un ratito Arturo, ¿verdad? Sentado allá afuera. No, ¿verdad? Tengo que poner manos a la obra. Este capítulo se llama acción. Y tenemos que ponerle acción a todos nuestros asuntos. En el ámbito personal, en el ámbito material, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y también en el espiritual, que es en nuestro grupo y en nuestras vidas. Entonces tenemos que ponerle acción, tenemos que echarle huevos, ¿ya? Tenemos que ir con todo. Y los alcohólicos somos personas definidas, porque cuando nos decidimos a beber y a drogarnos no nos importó nada. No nos importó trabajo, no nos importó familia, no nos importó el qué dirán ni lo que pensaran los demás, o sea, nos valió verga. O sea, con eso nos damos cuenta que somos personas definidas. Esa misma definición que teníamos en nuestra vida para estas cosas, la tenemos que llevar a cabo en Alcohólicos Anónimos. Dice el doctor Bob que si le pusiéramos el 20% del entusiasmo al programa de lo que le poníamos para beber y drogarnos, tenemos la cuestión librada, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos, los alcohólicos somos definidos. El día de hoy este programa es el que rige nuestras vidas y tenemos que echarle acción porque este programa nos va a traer beneficios personales, familiares, laborales. Todo depende de la acción que cada uno de nosotros le ponga. Y pues bueno, vamos a terminar nuestra transmisión con la reflexión que nos trae Azura para que cada uno la pensemos, la reflexionemos y saquemos nuestras propias conclusiones, ¿ya? En la intimidad de nuestras habitaciones o en lo intrínseco. Y después despediremos la transmisión dándoles las gracias. Dice, sin saberlo, puedes estar viviendo los mejores años de tu vida. Disfruta y agradece siempre. Sin saberlo, puedes estar viviendo los mejores años de tu vida. Disfruta y agradece siempre. Y bueno, compañeros, yo les decía, ¿no? Ahorita que estoy felizmente sin trabajar y dicen que cuando haces el trabajo con amor, nunca más vas a volver a trabajar. Entonces, yo ahorita estoy de tiempo completo con mi madre y creo que estos años que Dios me permita estar con ella, pues son los mejores años de mi vida. Porque mucho tiempo yo dije que quería estar con ella, que me pusiera atención, que yo hubiera querido, ¿no? Que no trabajara tanto y que estuviera conmigo. Hoy la vida me lo da, Dios me lo da. Y tengo que ponerle acción a estar con ella, pero un estar con amor, un servicio completo, un trabajo que para mí hoy tiene que ser prioridad. Mi trabajo ahorita es mi madre y el grupo. Y les digo que no trabajo porque de repente Dios me da los medios, ¿no? Yo soy estilista y de repente llegan y me dicen, córtame el cabello y ahí está el dinero, ¿no? Ahí hay, y les digo, para mí no es trabajar porque esas cosas son las que a mí me gustan. O sea, a mí me encanta cortar el cabello, tinturarlo, entonces yo lo veo como que no trabajo, porque es algo que yo estoy haciendo con amor. Y dicen que al buen trabajador paga completa, ¿no? Entonces yo sé que hoy haciendo las cosas con amor y echándole ganas y toda la acción, pues Dios va a ocuparse de mis cosas, ¿no? De las cosas que por mí misma no he podido hacer. Pues vamos a dar por finalizada nuestra transmisión, compañeros.
No sin antes agradecerle a nuestros compañeros de cuarto y quinto paso, que son mis carnalitos. Muchas gracias, padrinos, por desprenderse de su tiempo. Y pues ya saben que la invitación está abierta cuando ustedes gusten venir a regalarnos más experiencia. Aquí estaremos esperándolos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se comunicaron, a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Hasta luego y gracias.